Vamos a estar estudiando hoy Efesios capítulo 1 en el versículo 22 y 23. Ahí vamos a estarnos introduciendo a nuestro tema de hoy, que le hemos titulado La cabeza de la iglesia. Ese es el tema de hoy, la cabeza de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Dice así la palabra del Señor, Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. La semana pasada nos detuvimos a hablar acerca de la grandeza del poder de Dios, un tema que debe de ser conocido por cada creyente, porque el conocimiento de muchas de las verdades de Dios impactan nuestra vida y por supuesto nos hacen tener la seguridad y la confianza de lo que está escrito en la palabra. Vimos que el poder de Dios es suficiente para sostenernos todos los días. El poder de Dios es suficiente para guiarnos. El poder de Dios es suficiente para bendecirnos. Y al tener esa bendición en nuestra vida, esa verdad en nuestra vida está segura en las manos del Señor. Pero el tema de hoy sigue el apóstol Pablo hablando en Efesios. Esta es la continuación de los versículos y habla de que Dios dio a Cristo como la cabeza de la iglesia. Y esto es importante porque la iglesia no depende de ningún ser humano sobre la tierra. La iglesia depende de Jesucristo, que es el creador de la iglesia, el fundador de la iglesia, el sustentador de la iglesia. No hay un ser humano en la tierra que pueda ser la cabeza de la iglesia más que Cristo. Por supuesto, ha dejado pastores en la iglesia, como vemos en la escritura. En Efesios capítulo 4 nos dice que Dios constituyó apóstoles, pastores, evangelistas, maestros y profetas a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No, los 5 ministerios no es una cabeza, es un grupo, un grupo liderado, por supuesto, como la Biblia lo dice, por apóstoles, para que puedan edificar la iglesia del Señor, para que puedan compartir las verdades que ya están escritas, las verdades que Dios instituyó en su palabra. Pero es interesante, este comentario lo dio como cabeza sobre todas las cosas. Quiere decir que Él es el primer lugar dentro de la iglesia. Y quiero que me trate de entender esta parte. Cristo fue dado como la cabeza de la iglesia. No que Cristo no era ya cabeza, porque Cristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es Dios. Sin embargo, oiga esto, la iglesia no existía. La iglesia no había sido creada. Existía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero cuando Cristo vino, muere por nosotros en la cruz del Calvario, resucita, y al creer nosotros en Él, la Biblia dice que ahora somos miembros de la familia de Dios. Y ahí dio a luz, diríamos así, dio a luz a la iglesia, que es no un ser físico, sino un ser espiritual, la iglesia. Oiga esto, un ser espiritual que ahora lo componen seres humanos de diferentes países, de diferentes razas,
de diferentes denominaciones, pero con una sola fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero oiga esto, lo pone como cabeza a Cristo sobre la iglesia, porque la iglesia no había sido creada, no existía la iglesia, hasta que viene Cristo a la tierra. Y si me acompaña a Colosenses 1:18, nos habla de que Cristo es la cabeza de nuevo de la iglesia, y la iglesia se convierte en el cuerpo, oiga esto, en el cuerpo de Cristo. Y esta es una figura interesante. Colosenses 1:18 dice así: y Él, está hablando de Cristo. Si usted ve en los versículos anteriores, está hablando de Cristo. Es 1:18, por favor. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Oiga, Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Oiga, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Esto ya lo explicamos anteriormente. Es el primogénito porque es el primero que resucitó para vida eterna. Pero dice, Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero que usted vea este aspecto. Cristo es la cabeza de la iglesia, y si la iglesia es su cuerpo, la iglesia está incorporada a Cristo, no puede estar separada. Si Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, se convierte en un solo ser con Cristo. La iglesia se convertirá en un solo ser con Cristo. Fíjese. Y todo lo que Dios creó le ha sido puesta a Cristo debajo de sus pies. Toda autoridad, todo dominio, todo principado, todo lo que existe se le sujeta ¿a quién? A Cristo y su iglesia, porque su iglesia es el cuerpo. Esto se va a complicar un poco, porque al crear Cristo la iglesia y hacerla su cuerpo, la iglesia se vuelve uno. Entonces la iglesia está incorporada a Cristo, que es la cabeza, y toda creación, todo lo creado se sujeta a Cristo y a la iglesia, porque va a estar sujeta. Aleluya. Eso es algo que vamos a tener que ir estudiando más adelante, porque es algo tremendo. Mire qué más. La cabeza, la palabra cabeza viene del griego kefale. Oiga esto, la palabra cabeza viene del griego kefale, que significa metafóricamente autoridad o dirección de Dios. Esto lo podemos entender fácilmente con nuestro propio cuerpo. Nuestra cabeza es lo que le da dirección a todo el cuerpo. Nuestra cabeza es lo que le da guianza a todo nuestro ser. Nuestro cuerpo sigue las instrucciones, la dirección, la guianza y las órdenes de la cabeza. Eso es en cuanto al cuerpo. Entonces la iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer? La iglesia debe de seguir la guianza, las instrucciones, las órdenes, la voluntad de ¿quién? De su cabeza. ¿Y quién es su cabeza? Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Estar unido a la cabeza que es Cristo. Porque
esta unión, fíjese hermano, nuestro hermano Isauro, nuestro hermano pastor y apóstol de la misión, siempre nos habla de una unión orgánica, ¿sí? Una unión orgánica, pero es una unión espiritual, obviamente, porque la iglesia es un ser espiritual. Entonces está unida, y esa unión entre la cabeza y la iglesia la une el Espíritu Santo. Fíjense, el Espíritu Santo es el vínculo que une a la cabeza y al cuerpo, que es la iglesia. Y aquí viene algo importante, porque esa es la razón por la que mucho creyente, a pesar de que ya ha creído en Jesucristo, todavía no sigue la dirección de la autoridad, que es Cristo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que mucho creyente no puede sujetarse y obedecer a la autoridad que es la cabeza, que es Cristo? Bueno, porque esa unión entre muchos creyentes no se ha perfeccionado, no se ha logrado establecer una unión perfecta, porque esa unión perfecta necesita, oiga esto, la unión perfecta entre Cristo y el creyente necesita un ceder de voluntad, un morir de nuestra voluntad. Y eso es una de las cosas difíciles para el ser humano, ceder su voluntad o rendir la voluntad de uno mismo. Le cuesta. ¿Por qué cree que a muchas esposas les cuesta sujetarse al esposo? Aleluya. ¿Por qué les costará? Porque siguen siendo dos. Pero la Biblia dice en Génesis, dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán ¿qué? Una sola carne. Y en el Nuevo Testamento dice que ya no son dos, sino uno. Ahora, pero usted me dirá, hermano, pero seguimos siendo dos personas, sí, en lo físico, pero en lo espiritual deberíamos de ser uno con la esposa. Aleluya. En el alma deberíamos de ser uno, si logramos ponernos de acuerdo. Si somos uno en lo espiritual, es porque tenemos la misma fe, es porque creemos la misma palabra, es porque hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo, creemos la misma doctrina, entonces nos volvemos uno con el esposo o la esposa. Somos uno en alma porque tenemos las mismas metas, tenemos los mismos propósitos, tenemos los mismos sueños, tenemos los mismos deseos. No, hermano, espérame, pero las hermanas tienen unos sueños y el varón tiene otros sueños. Sí, pero en eso consiste la unidad, que entre los dos se ponen de acuerdo para perseguir un solo sueño, una sola meta, un solo propósito, un solo anhelo. ¿Me estoy dando a entender? Por eso es que no se logran ser dos. Y bueno, lo que muchos piensan es solo de en el cuerpo, se vuelven uno cuando hay una relación, pero esa es la menos interesante, diría yo, a nivel espiritual. Es la menos interesante. Es necesaria, como no, Dios la dejó para eso, pero la más importante es la espiritual y la del alma, para ser uno. Ahora, ¿cómo hacemos como iglesia para hacernos uno con Cristo? Porque la Biblia nos llama a que seamos unos. La Biblia dice, el que se une a Cristo, un espíritu es con él, dice. Entonces, ¿cómo podemos ser uno con Cristo? Cuando cedemos nuestra voluntad
a seguir la voluntad de Cristo, a seguir los sueños de Cristo, a seguir los anhelos de Cristo. Pero entonces, de la misma manera que en el matrimonio muchas veces se siguen los sueños y las metas a nivel individual, lo mismo sucede con la unión con Cristo y el creyente. Que el creyente quiere seguir su propia voluntad primero. Quiere seguir sus propios sueños y no los sueños de Cristo. Pero ¿quién es la cabeza? Aleluya. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Y si Cristo es la cabeza, entonces ¿quién ordena? ¿Quién manda? ¿Quién nos da dirección? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el cuerpo? Seguir a la cabeza. Y entonces nos vamos a volver uno con Cristo. Aleluya. Pero uno quiere seguir haciendo lo suyo. Mire, diríamos el ejemplo más épico, el ejemplo más clásico, hermano, de sujeción y de ceder su voluntad, la vemos en Jesucristo en el huerto del Getsemaní. La noche en que iba a ser entregado, estaba orando al Padre diciéndole: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Se acuerda usted? Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero se sujeta y dice el Señor: pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Ahí se vuelve uno con Dios. No que Cristo no fuera uno, Él era uno con el Señor. Padre, así como tú y yo somos uno, que estos puedan ser uno también. Cristo siempre fue uno con el Padre, pero nos dejó ejemplo de las tremendas decisiones que tenía que tomar Cristo en el camino. Las tremendas decisiones que usted y yo debemos de tomar, hermano, las debemos de tomar en el altar, en la presencia de Dios, donde uno rinde su propia voluntad a Él, no emocionado, no molesto, no enojado, porque enojado es cuando uno toma las peores decisiones de su vida, las toma enojado. Las peores decisiones de su vida las toma cuando está emocionado, cuando los sentimientos están encontrados, cuando los sentimientos están a flor de piel. Entonces toma uno las peores decisiones de su vida. Y muchas de esas decisiones, aunque después se arrepiente, ya no se puede hacer nada, porque no puede retroceder el tiempo de las decisiones que uno tomó. No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar nuestro presente y nuestro futuro con las decisiones correctas. ¿Cuántos dicen amén? Bye. Sigamos un poquito más. Entonces, dijimos que cabeza significa autoridad, dirección. Colosenses 2:19. Demos veamos otro versículo y la importancia de que el creyente esté unido a la cabeza. Dice Colosenses 2:19: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Esta parte es importante. ¿Sabe por qué es importante? El primer elemento que vimos es que solo los que están unidos a la cabeza son los que pueden ser guiados, son los que pueden ser dirigidos. Nadie que no esté unido a la cabeza va a poder ser dirigido o guiado. Va a seguir tomando toda su vida sus propias decisiones, no las que Dios quería, sino las mismas, las propias.
Pero unidos a Cristo vamos a tener dirección, vamos a tener guianza. Pero aquí el pasaje nos da otro elemento importante. El cuerpo unido a la cabeza crece con el crecimiento que da Dios, dice al final. Nadie puede crecer si no está unido a Cristo. No puede crecer. Va a quedar estancado en algún momento de su vida y no va a poder seguir creciendo. Estoy hablando espiritualmente. En lo físico puede crecer uno y los años le pasan a uno la cuenta. De todos modos, aleluya, le pasan los años a uno la cuenta. Pero el que está unido a Cristo crece según el crecimiento que da Dios. No el crecimiento físico, sino el crecimiento que viene de Dios. ¿Se acuerda usted cómo crecía el Señor Jesucristo? La Biblia lo dice que crecía en gracia, crecía en sabiduría y crecía en estatura. 3 aspectos. Pero los 2 primeros tienen que ver con lo espiritual y con la sabiduría, el conocimiento. El conocimiento está en el intelecto. El intelecto está en el alma. Pero crecía en gracia, crecía en lo espiritual. Crecía en el conocimiento, en el alma. Y crecía en estatura, en el cuerpo. Pero el creyente debe de ser igual. Debe de crecer en lo espiritual. Debe de crecer en el conocimiento de Dios. Y por supuesto, la edad le va a pasar a uno la factura. Aleluya. ¿Verdad? Todos crecimos de estatura, de la niñez para acá. Que no hayamos crecido mucho, esa es otra cosa. Aleluya. ¿Verdad? Que no hayamos pasado mucho del suelo, ya esa es otra cosa. Pero todos crecimos. Es la naturaleza con la que Dios nos creó. Pero solo la nueva criatura en Cristo puede crecer en lo espiritual y puede crecer en el conocimiento de Dios. Solo la nueva criatura. Me refiero al conocimiento del alma, del intelecto, pero me refiero a lo espiritual. No, mire, crecer en lo espiritual no es conocer de cosas espirituales. No, me refiero a crecer en el crecimiento que da Dios. Eso es lo que dice el texto. Crece con el crecimiento que da Dios. Hay gente que crece en conocimiento espiritual, sí, pero mucho conocimiento espiritual está trastocado por el diablo. Por eso es que mucha gente anda creyendo en espíritus, anda creyendo en adivinaciones, anda creyendo en hechicerías, anda creyendo en brujerías, anda creyendo en que le tiren las cartas, anda creyendo en hacer esto y lo otro. Está teniendo conocimiento espiritual, pero no de Dios. No de Dios. Porque Dios no está de acuerdo con la hechicería. Dios no está de acuerdo con nada de eso. Entonces estamos hablando del crecimiento que da Dios. Cuando habla de sabiduría, el apóstol Santiago en su carta habla de 3 sabidurías. Habla de la sabiduría de Dios. Si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, dice, que Dios la da sin medida. Pero dice, pero hay conocimiento de Dios, hay conocimiento del hombre y hay sabiduría diabólica. Eso es lo que dice la carta de Santiago. Entonces hay 3 tipos de sabiduría: la sabiduría de Dios, la sabiduría satánica y la sabiduría que viene
del hombre. Entonces, ¿cómo se crece en lo espiritual? Con el crecimiento que viene de Dios, conociendo a Dios y dejando que el Espíritu pueda ministrar nuestra vida para hacernos crecer. Bueno, sigamos un poquito más. Entonces, aquí dejamos claro un elemento importante. Solo los unidos a Cristo, que es la cabeza, empiezan a tener dirección, empiezan a tener guianza. Pero solo los que están unidos a Cristo como cabeza crecen con el crecimiento que da Dios. Si no está unido a Cristo, jamás va a crecer. Va a crecer en conocimiento, pero a saber qué tipo de conocimiento. Vale, leamos un pasaje más. Efesios capítulo 4, verso 15. Efesios 4, 15 y 16. Dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, otra vez, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Ya dijimos que la cabeza es Cristo. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí 2 veces el apóstol vuelve a aclarar la importancia del crecimiento, pero como ya lo vimos en el pasaje anterior, yo me voy a quedar con la parte de que cada actividad propia de cada miembro. Y es que unidos a la cabeza, el miembro que es la iglesia, o el cuerpo que es la iglesia, funciona adecuadamente para lo que fue creado. Por ejemplo, por estar unido a la cabeza, el cuerpo desarrolla su función tal y como fue creado. Por ejemplo, el corazón funciona tal y como fue creado. Las manos funcionan tal y como fueron creadas. Los pies funcionan tal y como fueron creados. Todo nuestro cuerpo, el interno y el externo, los miembros externos, funcionan a cabalidad, a menos, por supuesto, usted me entenderá, a menos que haya habido algún problema, un problema de enfermedad, un problema de accidentes, un problema de atrofias en el cuerpo, deja de funcionar inadecuadamente. Por ejemplo, un accidente que le dejó afectado las piernas, un accidente que le dejó afectado un ojo, entonces quedó atrofiado por el accidente o por alguna enfermedad. Pero de la manera que Dios lo creó para que todo funcionara exactamente bien. ¿Cuántos dicen amén? También fue diseñado nuestro cuerpo que el corazón no para de funcionar toda su vida. Y no para ni un segundo. ¿Usted se imagina el trabajo que tiene el corazón, hermano? Este motor que nos puso Dios vive ¿qué? 60, 70, 80, 90, 100 años. Gente de 100 años todavía en la tierra caminando. ¿Por qué? Y su corazón no se ha parado, no se ha detenido ni un segundo. A menos, por supuesto, obviamente, que haya tenido algún ataque al corazón, ¿verdad? Esa es otra cosa, y lo hayan tenido que resucitar de alguna manera. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el corazón funciona. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios diseña y crea funciona.
Fíjense. Y no ha parado. Aun cuando usted y yo vamos a dormir, no para el corazón. Baja las revoluciones, ¿cómo no? Eso sí hace el corazón. Baja las revoluciones para descansar también de alguna manera. Mientras todo el cuerpo está descansando, el corazón sigue trabajando. No le puede decir, vaya, tomate vacaciones, corazón. ¿Cómo le da vacaciones al corazón? ¿Cómo le da vacaciones? ¿Y qué tal si el corazón trabajara de manera independiente, sin sujetarse a la cabeza? Y el corazón decide, pues hoy hago, ¿cómo le llaman a lo que hacen a veces los trabajadores? Huelga. ¿Qué tal si el corazón hace huelga? No me pagan suficiente, no me atienden, no hacen ejercicio, aleluya. No me atienden, no hacen nada por mí, y va a darle a la comida y la comida y la comida y no. ¿Qué tal si el corazón se pusiera en huelga? Nos morimos, hermano. Pero no, el corazón, a pesar de tener tanto trabajo, se sujeta a la cabeza y sigue las instrucciones de la cabeza. ¿Cuántos me están entendiendo? Por favor, esto es importante. El creyente que está unido a Cristo encuentra su lugar en la iglesia. El creyente que está unido a Cristo encuentra su función dentro del cuerpo y empieza a desarrollarlo en la iglesia con alegría, con gozo y sin parar. Sin parar. Entonces, esto es importante, porque nuestra buena función dentro del cuerpo, que es la iglesia, va a depender de nuestra unión que tengamos con Cristo. Si usted está perfectamente unido a Cristo, va a encontrar su lugar en la iglesia, su función en la iglesia, y va a servirle a Dios con alegría y sin parar. A menos que se enferme, como suele suceder también en el cuerpo físico. Cuando hay una enfermedad en el cuerpo, algo es afectado. Lo mismo es cuando uno se deja de estar unido a Cristo. Entonces se enferma y ya no empieza a funcionar adecuadamente. Empieza a hacer movimientos fuera de orden. Por eso se golpea uno entre los creyentes, a veces se golpean porque están funcionando de manera desordenada. Pero si usted está bien unido a Cristo, va a encontrar su función, va a encontrar su lugar y va a servir con alegría y sin parar. ¿Cuántos dicen amén? Vaya. ¿Cuántos me entendieron eso, hermano? Vaya. Vamos al segundo punto. El segundo punto tiene que ver, ya hablamos de la cabeza, de la importancia de estar unidos a la cabeza. Pero la parte del cuerpo también es importante. Primera de Corintios capítulo 10 verso 17. Enfoquémonos en el segundo punto, y esto tiene que ver con el cuerpo, con la iglesia. Dice, Primera de Corintios 10, 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pablo se está refiriendo al pan de vida. Pablo se está refiriendo al pan que descendió del cielo. ¿Usted sabe quién es el pan que descendió del cielo? Jesucristo. Él es el pan que descendió del cielo. Entonces, el que es un solo con el pan está en un solo cuerpo. Somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El que participó del pan de vida, que es Cristo, se convierte en un solo cuerpo.
Fíjense. Vaya. Entonces, aquí vamos a ver algo importante, porque la iglesia como cuerpo es la manifestación visible de Cristo aquí en la tierra. La cabeza está en el cielo, pero el cuerpo está aquí en la tierra. ¿Me doy a entender, hermano? La cabeza está en el cielo porque está sentado a la diestra del Todopoderoso. Usted me dirá, hermano, pero si Él está allá, ¿y quién nos va a ayudar aquí? Es que Él es todopoderoso y es omnipresente. Él está en todo lugar. Él puede estar en el cielo y puede estar aquí a la vez. Pero está en el cielo porque está a la diestra del Padre y nos abrió el camino para que así como Él anduvo en la tierra, pero se fue al cielo glorificado, también nosotros andemos en la tierra cumpliendo su misión y luego partamos para el cielo para habitar con Él por la eternidad. Entonces nos abrió un camino eterno. Pero la iglesia entonces, como cuerpo, es la manifestación visible aquí en la tierra. Acompáñeme a Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Ya mencioné de las funciones del cuerpo, pero hay otro versículo que me va a ayudar a reforzarlo. Dice, Romanos 12, 4 y 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Cuántos dicen amén? Ya mencionamos acerca de las funciones, pero es importante entender, hermano, es importante entender que cada función que usted y yo hacemos como cuerpo edifica a otro, bendice a otro. Y eso es importante. Eso es importante porque como miembros del cuerpo estamos aquí en la tierra para ser de bendición para otros. No estamos aquí en la tierra, hermano, para suplir todas las necesidades que queremos. Estamos en la tierra para suplir de necesidades a otros, para suplir de bendiciones a otros que son miembros del cuerpo. Como el corazón no trabaja para sí mismo, trabaja para todo el cuerpo. Así es, ¿verdad, hermano? El estómago no trabaja para sí mismo, trabaja para todo el cuerpo. Los pies llevan a todo el cuerpo. Si decidieran, no, yo me voy por mi propio camino, ¿y cómo se va si está pegado? Y mire que a veces tiene que aguantar bastante. Aleluya. ¿Verdad? Depende de cómo ande usted con el peso. Y tiene que, pues, tiene que llevarlo a donde la cabeza dice. Vaya. Entonces, como cuerpo, la iglesia debe de aprender a pensar y actuar y funcionar para la edificación del cuerpo, no para sí mismo. Esto es algo tremendo, porque al pensar, actuar y funcionar para otros, pierde uno, hermano, su ego y su orgullo, que es una de las tremendas cosas que afectan al ser humano. El ser humano no puede convivir con otros por el ego o por el orgullo. El ser humano no puede convivir o funcionar a veces en equipo, no puede funcionar porque dice, no, si no se hace como yo digo, entonces no lo hacemos. Pero entonces reina el egocentrismo. Quiere gobernar el ego. Mire a veces los conflictos que hay entre hermanos que cocinan de una manera y cocinan de otra. A veces les cuesta ponerse de acuerdo. Aleluya.
A veces les cuesta ponerse de acuerdo. No, es que eso no se hace así. Es que mucha sal le estás echando. Es que no, esa salsa no. Sí, pero es que cada uno lo hace diferente. Pero en cuanto al cuerpo de Cristo, si pensáramos como miembros de la iglesia, si pensáramos en actuar, en funcionar para edificación de otros, nos hace perder nuestro ego y nos hace parecernos más a nuestro amado Jesucristo. ¿O Cristo pensó en él, hermano? Cristo no pensó en él. Cristo pensó en los que venía a salvar. Por eso dice la Escritura que Cristo no rehusó ir a la cruz del Calvario, sino que propuso en su corazón, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, dice. Pero ¿cuál era el gozo? El gozo de ver a los redimidos salvos, el gozo de ver a la iglesia salvada de la muerte eterna. ¿Tenía razones para molestarse Jesús? Sí. ¿Tenía razones, hermano, para destruir a la humanidad? Sí, todos habíamos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Habiéndolo llevado a la cruz del Calvario, una muerte cruenta, hermano, el Señor, hermano, prefirió la vida de los que iba a ganar a pesar de que estaba en la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es que el ser humano sin Cristo no sabe lo que hace, hermano. El ser humano sin Dios, mire, el ser humano sin Dios es terrible, hermano. Es mortífero. El ser humano sin Dios es sumamente terrible. Dice, hermano, pero yo conozco un hermano que viera cómo es. Sí, también. También hay. También hay porque están despegados de la cabeza. Por eso Pablo habla de algunos hermanos y dice, aléjense de aquellos que llamándose hermanos, dice. Hay que tener cuidado. Pero ese no es el tema de hoy. No es el tema de hoy. El tema de hoy es estar unido a la cabeza. Y si estamos unidos a la cabeza, entonces vamos a botar el ego y el orgullo y funcionar para edificación de la iglesia, para el bien de la iglesia. No es yo ser visto, no es yo ser premiado, no es yo lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa, en lo que yo gano. No. Esa manera de pensar debe de salir de nuestra vida si somos miembros del cuerpo, porque el cuerpo se edifica y se bendice mutuamente, sin pensar en uno solo, sino en la edificación del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, sigamos un poquito más. Todavía tengo unos minutos que los voy a estirar un poquito. Usted ya sabe. Marcos 16, versos 17 y 18. Como representante, el cuerpo es el representante de Dios en la tierra. Marcos 16, 17 y 18 nos da un elemento importante. Estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué dice, hermano? Y sanarán. Esta era la función que Cristo estaba haciendo estando él aquí en la tierra. Esta función era la que hacía. ¿Echaba fuera demonios el Señor? Sí. ¿Hablaba nuevas lenguas? No hay un versículo donde diga que él hablaba en lenguas, pero lo más seguro es que hablaba en lenguas, porque estaba lleno del Espíritu. Y habían antecedentes en el Antiguo Testamento, ya habían antecedentes de hablar en lengua.
Tomarán en las manos serpientes. A Pablo le apareció algo así, ¿va? En la isla de Malta, cuando andaba recogiendo ramas para hacer algo de comer. No sé qué estaba pensando Pablo, en hacerse un cafecito o algún té, no lo sé, pero estaba recogiendo ramas, dice la Biblia. Estaba recogiendo ramas y de repente se le prendió la serpiente en el brazo. Se le enrolló la serpiente. Los marineros y los tripulantes, porque era un naufragio el que habían tenido, los marineros dijeron: este hombre sí, de plano está sentenciado a muerte. Se logró librar del naufragio, pero a este lo está persiguiendo la muerte. Se le prendió la serpiente en el brazo. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Se la sacudió, la echó en el fuego, dice. Se la sacudió y la echó en el fuego, y siguió buscando ramitas sin problema. Alguno habrá dicho: es que quizás no alcanzó a morderlo. ¿Usted cree que no? Si los que lo vieron dijeron de inmediato: este hombre se va a hinchar y se va a morir. Vieron la mordida. Este hombre se va a hinchar del veneno de la serpiente y se va a morir. Pero no se murió, porque tenía a Dios. Estaba unido a la cabeza. ¿Cuántos creen que Pablo estaba unido a la cabeza? Sí, hermano. Pablo vivía unido a la cabeza. Por eso él cedía, a veces hacía cosas, hermano, en extrema, sufría. En mi cuerpo, decía Pablo, llevo las marcas de Jesucristo. Había sufrido Pablo, sí, pero lo tenía como gozo por haber sido tomado por digno de sufrir por la causa del Señor. A veces a nosotros nos cierra alguien la puerta del evangelismo y decimos: yo ya no voy al evangelismo. No quieren que les hable. No se puede. Necesitamos tener el poder de su espíritu. Pero dice: y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso era lo que hacía el Señor. Esa función. La cabeza se fue, pero ¿quién quedó aquí? El cuerpo. Esto es lo que tiene que hacer la iglesia: orar por los enfermos, ayudar a los necesitados, bendecir al que está enfermo, orar por ellos, bendecir al hermano, echar fuera demonios. Si se aparece un demonio por ahí, algún espíritu que lo quiera atacar, échelo fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se van fuera. En el nombre de Jesucristo. Ayudar, bendecir. Es la función de la iglesia hoy. Predicar las buenas nuevas a los necesitados. Aquellos que no conocen a Jesucristo deben de conocer que Cristo vino a morir por ellos, pero resucitó para darles vida, y vida en abundancia. El diablo vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido, dijo Jesús, para dar vida, y dar vida en abundancia. Dele un fuerte aplauso al Señor. Voy a terminar con este versículo porque el tiempo se me termina. Primera de Corintios 14:12, hablando del cuerpo. Mire lo que debe de anhelar la iglesia. Así también, Primera de Corintios 14:12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Cuando usted busca Primera de Corintios 12, Romanos capítulo 12, habla de los dones espirituales. ¿Cuáles son esos dones espirituales? Habla del don de lenguas, habla del don de profetizar, habla del don de milagros, habla del don de sanidades, habla del don de profecía, el don de ciencia, don de discernimiento de espíritu. 9 dones espirituales. Y le dice a la iglesia:
La iglesia debe de procurar los dones espirituales. ¿Para qué? ¿Para hacerse famoso? ¿Para el bien personal? ¿Para obtener ganancias? No. Es para la edificación de la iglesia. Si Dios te da un don, no es para que te hagas famoso. Es para que Dios sea glorificado a través de tu vida. Es para bendecir a la iglesia, para la edificación de la iglesia. Qué triste es, hermano, de gente que haya recibido algún don de Dios y de repente piensa que ese don es propio. Esto es mío porque Dios me lo dio y yo lo voy a usar como yo quiero. El profeta, ¿cómo se llama este? Balaam, gracias. El profeta Balaam quiso usar la profecía para interés propio y cobraba por la profecía. Le pagaron para profetizar. Dios nos libre de usar dones espirituales para nuestra ganancia personal. Dios no nos ha repartido dones para hacernos ni famosos ni adinerados con eso. Nos dio dones para bendecir y edificar la iglesia del Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor, si se anima. Le puedo invitar a que se ponga de pie conmigo. Voy a terminar. Voy a cerrar este mensaje haciendo una última reflexión. ¿Está usted unido a Cristo? Es una pregunta interesante. Yo sé que usted quizás ya creyó en Cristo. Yo sé que usted ya aceptó a Jesucristo como su Salvador, como la Biblia lo manda. Hay que aceptar a Jesucristo como su Salvador. Es posible que usted ya haya caminado en la iglesia, pero ¿está unido a Cristo? Porque estar unido a Cristo significa seguir la guianza de Cristo, seguir la dirección de Cristo, funcionar conforme la voluntad de Cristo. Hermano, quizás yo no lo he logrado hacer hasta el día de hoy. Hay que hacer algo. Rinda su voluntad a la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús. Señor, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Cierra tus ojos un momento. Y así con tus ojos cerrados, yo voy a invitar a aquellos esta noche que le quieran decir al Señor: Señor, yo rindo mi voluntad a ti. Venga hacia adelante. Venga a decírselo a usted. Venga a decirle con sus propias palabras: Señor, yo quiero rendir mi voluntad a ti. No quiero hacer yo mi voluntad, sino la tuya. Quiero estar unido a la cabeza que es Cristo. Porque unido a la cabeza vas a funcionar bien. Vas a tener guianza. Vas a tener dirección. Vas a crecer en gracia y en sabiduría. Vas a encontrar tu lugar en el cuerpo. Vas a desarrollar la función por la cual Dios te unió al cuerpo. Vas a edificar a la iglesia como miembro del cuerpo. Aleluya. Gracias, Señor. Te bendecimos esta noche.
Bendecimos tu nombre. Deje que la gracia de Dios se mueva. Deje que la gracia del Señor se mueva esta noche en su vida y en mi vida. Queremos estar unidos a la cabeza, unidos a Cristo. Que la perfecta unión a la cabeza la haga el Espíritu Santo. Oh, sí, Señor. Padre, levantamos nuestras manos al Señor. Levanta tus manos a Él. Aleluya. Oh, sí, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Jesús, eres mi buen pastor. Te damos gracias, Señor. Mi camino. Aleluya. Jesús, Habla con Dios, habla con Dios. puedo confiar en ti. Dile tus propias palabras. Oh, mi Dios. Dile tus propias palabras al Señor. Aleluya. Jesús, Oh, te eres mi bendecimos, buen Señor. pastor. Tú conoces mi camino. Aleluya. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Padre, ayúdanos esta noche. Jesús, Ayúdanos a acercarnos a tu presencia, eres Señor. mi buen pastor. Tú conoces Ayúdanos a unirnos más mi a Cristo. camino. A Cristo Jesús. Jesús, Rendimos nuestra voluntad, Señor. confiar en ti. Oh, Aleluya. Dios, Me rindo. Oh Jesús. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, Me rindo. Jesús, Así es, Señor. eres mi buen Queremos pastor. confiar en ti, Señor. Tú conoces Queremos confiar en ti mi plenamente. camino. Queremos confiar en ti, Señor. Puedo confiar en ti. Oh, sí, Señor. Me Una vez más. Oh, Jesús. Jesús. Eres mi buen pastor. Tú conoces, Señor. Mi camino. Aleluya. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios. Una última vez. Una última vez le decimos, Señor, eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Tú conoces
mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Padre, oramos esta noche para que tu palabra, Señor, quede guardada en las telas de nuestro corazón. Te pedimos que tu palabra, que es vida, provoque cambios, provoque transformación de vida, para que cada día, Señor, podamos estar cerca de ti. Oramos esta noche para parecernos cada día más a nuestro amado Jesús. Queremos estar unidos a la cabeza, Señor. Queremos estar unidos para recibir el crecimiento que viene de Dios. Gracias, Señor, te damos esta noche por la bendición que nos das de poder adorarte, poder bendecirte. Pero también te damos gracias, Señor, porque nos permites oír tu palabra, para recibir tu palabra. Llena nuestro corazón de tu bendita palabra y trae frutos a nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros y por lo que tú seguirás haciendo. Porque está escrito: aquel que comenzó la buena obra en vosotros ha de perfeccionarla hasta el día de su venida. Señor, gracias te damos esta noche. Recibe la honra, recibe la gloria y recibe el honor en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.